Lunes 12 de diciembre, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por hacerse acompañar, como siempre, de nuestra señal, que está precisamente abierta a través de los canales tradicionales, como también en todas las plataformas digitales. Bienvenidos a esta edición especial de los viernes, donde vamos a tener temas muy importantes de país. Y, por supuesto, el primer tema que vamos a tener es la visita del presidente de Costa Rica a nuestro país, donde se ha hablado en los primeros momentos de cooperación, de diálogo. Se ha hablado también del escudo de las Américas y otros aspectos medulares que tienen que ver con la seguridad y también el tema de democracia. También vamos a hablar de la encuesta de opinión pública que resalta precisamente la aprobación de la población hacia el presidente de la República, también a su gestión, y vamos a medir también el crecimiento o no que tienen los partidos políticos. Es un tema muy importante que vamos a celebrar. Vamos a abordar con nuestros invitados. También el FMLN se presta a abrir la participación de la ciudadanía a través de un mecanismo en la que pueda establecer alianzas, según decían sus miembros, con aquellos sectores sociales de nuestro país. Y si hay más tiempo para poder hablar de temas, vamos a precisamente también a dar un abordaje sobre el tema del centro histórico y el ordenamiento, y sobre todo también algunos acontecimientos que han estado marcando esta semana la situación en este centro histórico de la capital. También vamos a hablar acerca del aniversario El Mozote, reparación de daños, memoria histórica. Este es un tema también que se da en el marco de un aniversario más, que es justo por esta misma época. Así que son temas importantes que vamos a tener esta mañana con nuestros invitados. Quiero darle la más cordial bienvenida a Rafael Goches, que nos acompaña este día. Bienvenido, gracias por acompañarnos, profesor. Buenos días, Ernesto, colegas panelistas en la audiencia, y gracias por la oportunidad de ejercer la ciudadanía a través del comentario de temas de actualidad. Gracias también. Bessie Ríos, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días, un saludo para toda la comunidad católica que hoy se reúne en la Basílica de Guadalupe a conmemorar a las fiestas guadalupanas. Ernesto, te quiero trasladar múltiples saludos. Ayer yo tuve un en vivo en redes. Te manda saludos gente de Virginia, de Tennessee, de Miami, de Los Ángeles, del norte de California, San Francisco, Texas, Burbank, California, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey. Un abrazo fuerte para toda la ciudad de Como, Italia. Son bueno, gente que se conectan contigo, que te quieren mucho. Un abrazo fuerte para todos los salvadoreños por el mundo, ¿no? Por esa preferencia que tienen para este canal y para este servidor. El programa más visto por los salvadoreños que viven en el exterior. Y aquí pues, en el país, ¿no? Te manda, dice, el campeón goleador de la Santa Lucía, Raúl Rivas. Qué bueno. Vamos a saludarlos a todos. Muchísimas gracias. También Manuel Someta, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos, abogado de la República. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Pues aquí siempre prestos a participar de estos temas. Solo quiero saludar rapidito a mi vecina Alice de Guzmán, y a la gente que el sábado en Aguachapán ahí me abordó y me saludó. Pues también bueno, no me acuerdo los nombres, pero saludo para todos. Gracias. Vamos a hablar este día acerca de cómo la visita del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, dio desde luego ya por sentados algunos aspectos muy importantes tras reunirse con el presidente de la República, Nayib Bukele, donde se habló de profundizar las relaciones bilaterales. La agenda incluso ha priorizado la cooperación en seguridad. El mandatario costarricense, tras sus palabras, también aseguró que va a visitar la mega cárcel del Secot, mostrando así su interés por replicar precisamente medidas penitenciarias en Costa Rica. También se buscó avanzar en acuerdos comerciales y otros aspectos medulares que vamos a aprovechar a hablarlos con nuestros panelistas. Sin duda alguna, durante su intervención, el presidente Rodrigo Chávez habló de muchos aspectos medulares, pero ¿cuáles son los puntos neurálgicos de esta intervención que puede generar un debate y un análisis pertinente esta mañana acá entre ustedes? Comienzo con usted, profesor. Mira, el propósito fundamental de la visita del presidente Chávez es, impulsar, fundamentar, validar una tesis
que no solo es de él, sino de muchos sectores en Costa Rica, referida al tema de seguridad. O sea, Costa Rica históricamente, desde hace 75 años que terminaron su guerra civil, ha sido un país ejemplar en democracia y un país muy pacífico con estadísticas mínimas en temas de criminalidad, pero en los últimos años estas estadísticas se han disparado. Entonces hay una preocupación genuina en la sociedad costarricense de que esto se puede salir de control, porque están teniendo cifras que nunca las habían tenido antes. Entonces, ante esa situación, aparece el enfoque de, digamos, prevenir que no se vaya a caer en situaciones que en otros países latinoamericanos y bueno, y en El Salvador aquí lo vivimos, por supuesto que no se vaya a caer en un descontrol, sobre todo porque en Costa Rica está crecientemente, se reporta actividad específicamente de narcotráfico, sicariato, asesinatos, cosas que eran impensables en Costa Rica hace 20 años, que ahora se están viendo. Entonces, esa es como la idea central del presidente, ¿no? Chávez. Y que se puede dar, aunque el presidente Rodrigo Chávez hablaba y le decía a su par, le decía, usted logró hacer estos cambios porque obviamente logró cambiar los diputados, habló también del fiscal, queriendo o pretendiendo emular que esto se podría hacer también en su país. Cuéntenos un poquito sobre esta parte. Vamos a ver, licenciado Someto. Pues este es el ejemplo de que lo que hay aquí en El Salvador no es modelo para comenzar y no es exportable, porque en Costa Rica muchos de los aspectos que han sucedido acá en El Salvador no se pueden replicar, comenzando porque no tienen ejército. A partir de ahí, número 2, el presidente, si bien está en un proceso de campaña electoral, más creo yo que la pretensión del presidente de Costa Rica es subirse en la popularidad internacional del presidente Bukele con fines meramente electoreros, con fines meramente de campaña. Me dice que es difícil poder hacer estos cambios allá. Porque por el nivel educativo que tienen los ticos, una suspensión de garantías constitucionales como las tenemos acá en El Salvador no procede en ningún momento. Esa gente, si hasta por el fútbol salen a protestar a las calles, ya no se diga por una suspensión de garantías. Entonces, a mi criterio, sería un buen ejercicio para demostrar que lo que tenemos en El Salvador no es un modelo, no es exportable. Él tampoco tiene mayoría en su parlamento como para poder dirigir de este modo, y digamos el esquema, porque no le voy a llamar modelo tampoco, el esquema del SECOT, por ejemplo, si bien es una cárcel de alta seguridad, no es tanto el reclusorio como tal, sino el procedimiento que siguen todos los que están en ese reclusorio, porque una cárcel para contener a cualquier tipo de pandillero, pues se construye, si es un inmueble. El problema es el proceso mediante el cual la gente está ahí. Eso tampoco es replicable, porque eso ha implicado suspender una serie de garantías procesales. Entonces, yo, a mi criterio, esta visita y lo que se ha mencionado es eminentemente un impulso electoral para el presidente de Costa Rica, más que una verdadera intención de implementar, digamos, un modelo salvadoreño. Y acá sirve como una especie de validación. Bessie, ¿qué piensas de los dos planteamientos que hacen tus compañeros panelistas? Mira, primero interesante que un presidente de la Suiza de Centroamérica, Costa Rica, que aunque fue un país que recibió en asilo a muchos salvadoreños, no podemos negar que ha sido un país racista con todo el resto de países, ha visto de menos al resto de países, de Nicaragua para abajo. Somos los centroamericanos y ellos eran la Suiza de Centroamérica. Se vuelve interesante que viene el presidente Chávez, precisamente a lo que dice el Ixometa, a buscar un respaldo que no tiene en su país para validar un discurso de la necesidad de tener un control de la Asamblea Legislativa para poder impulsar las reformas. Él incluso dice en el discurso, yo no pude. Evidentemente no se puede replicar las estrategias de seguridad del caso salvadoreño en Costa Rica, porque para hacerlo, yo ya te lo he dicho aquí, necesitas cooptar todas las instituciones. Tenés que controlar el ejecutivo, el legislativo y a través de eso controlar el judicial,
cambiar el fiscal, cambiar el procurador de derechos humanos. Y eso humanos, lo destacó y de esa manera vas a poder tener la medida de, digamos, de seguridad que ha impulsado El Salvador y que le ha generado réditos, porque ha triunfado con el tema de la desmantelación de los grupos de maras o pandillas. En el caso Tico, pues hoy están abatidos con el narcotráfico, que es eso. Además hay prostitución infantil por el tema del turismo, que es parte de lo que atrae, y el tema del sicariato, como bien lo decía el profe Goche. O sea, la Suiza de Centroamérica se ha vuelto otro país más de Centroamérica, en vías de querer tener una herramienta como la salvadoreña sin tener cooptado la Asamblea Legislativa. Lo veo difícil. Quiere tener una manera de impulsar a su partido y garantizar que la candidatura que va desde el partido de él o que impulsa o respalda tenga un reconocimiento, y urgirle a los ticos la necesidad de controlar la Asamblea Legislativa. Igual pienso que por el nivel educativo y cultural no se lo van a comprar. Profesor Goches, ¿está de acuerdo usted en ese énfasis que hacen sus compañeros panelistas de que la motivación es más electoral que la visita que hace el presidente Chávez? Sí, yo creo que sin duda hay una pretensión electoral, ¿verdad? Pero creo que es más de fondo. Lo que está es dar un llamado de atención, una alerta temprana para que no se vayan a salir las cosas de control, demasiado, más de lo que pueden estar, además de las cifras históricas que ellos tienen. Yo creo que esa es como la idea fundamental, porque en esto de las alertas tempranas, a nosotros nos pasó después del final de la guerra, cuando comenzaban las pandillas, que mucha gente salió con una empatía, que algunos autores incluso ahorita están planteando el tema de la empatía suicida, de ver que estos grupos de pandillas, no, si ellos son jóvenes que necesitan comprensión y cariño, etcétera. Entonces, ese problema no se combatió a tiempo, ¿verdad? Entonces, dar una alerta temprana creo yo que sí es importante en el contexto de la sociedad costarricense. Ahora, evidentemente, en eso sí vamos a coincidir, es decir, la solución que se tiene, a la que se llegó en El Salvador por mandato popular, es producto de la situación a la que se llegó también de prácticamente un Estado fallido. Evidentemente en Costa Rica las cosas no están ni por cerca en los niveles en que están. Pues ya digo que coincidimos, y yo espero que la coincidencia también se extienda. No se puede emular, decía usted, claro, de seguridad, a eso voy. Yo espero que la coincidencia se extienda al entendido de que esto no se le puede denominar un modelo, sino son una serie de acciones concretas y que en cierto punto han violado el Estado de Derecho y que han suspendido, no solo suspendido garantías por las vías de la legalidad, sino también por la vía de la ilegalidad. Por esa razón usted sostiene que no puede ser replicable, ¿no? No es replicable. Son características por eso es que distintas de una sociedad un poquito, digamos, avanzada, es un mero discurso de hablando. campaña, correcto. Sí. Es un mero discurso de campaña. ¿Sí? Yo ni siquiera creería de que esto podría denominársele una alerta temprana, porque una alerta temprana, ¿para qué? Para decirles a los costarricenses que se va a poner autoritario no más llegar, que va a intentar cooptar las instituciones de gobierno, que va a despedir a su fiscal. Entonces yo creo que de alerta temprana tampoco, más me suena a que quiere subirse en la popularidad internacional, que tanto que hemos gastado en publicidad a nivel internacional, para ver si saca algún tipo de rédito político debatible. En su país. Sí, alerta temprana yo creo que sí, en sentido siguiente. Primero, estamos hablando de que todavía, y eso lo dijo el presidente Chávez, en Costa Rica hay muchos miembros del Poder Judicial, jueces y magistrados que tienen una formación y un criterio de aplicación de la ley excesivamente garantista. Él puso por lo menos 2 ejemplos clarísimos en donde acá en el país se hubiera tenido un proceso y probablemente condenas, pero que en Costa Rica ni siquiera se llegó. El órgano infernal, el órgano judicial. Sí, mira, y esto es solo una referencia cinematográfica para los que les gusta el cine. Hay una película de hace como 70 años que se llama 12 hombres enfadados, 12 Angry Men, que es un jurado
que ve un caso y 11 de los 12 están convencidos de la culpabilidad del tipo, y hay uno que comienza a sembrar pequeñas dudas, al final convence a todos y resulta que el tipo está libre, cuando evidentemente era culpable, pero es por una cultura excesivamente garantista. Ahí creo que apunta una de los de los blancos del presidente. Esa democracia costarricense ha tenido y ha mantenido el tema de los derechos humanos y el debido proceso. Ha sido un estándar. Lo que pasa que ha tenido, es bien fácil. Siempre que hay un fallo en el Estado, al primero que se acusa es el órgano judicial, pero no asume el Ejecutivo que su PNC, que los que tienen que hacer el procedimiento de levantamiento de cuerpo, la investigación, que la Fiscalía, le faltan recursos, le faltan fiscales, tener fiscales con 700 casos, con 500 casos, y pues sí, el juez trabaja con lo que tiene. Si vos recogiste mal la prueba, no cargaste bien la evidencia, no te preparaste para tu caso, por supuesto que lo vas a perder, porque se gana o se pierde en el tribunal, no en las conferencias de prensa. Y resulta facilísimo decir que los jueces son los que tienen la culpa. Entonces hay que controlar a los jueces, vea, para que los jueces resuelvan a fuerza como nosotros queremos. No se él trata ponía de el eso. ejemplo de que en el caso de El Salvador aquí entraban 50, decía, y salían los 50 inmediatamente. Allá no, salían 55, 51, decía, todavía en más. Anoche me puse a hacer un poco, digamos, el monitoreo de las reacciones, de las declaraciones en algunos círculos políticos y medios en Costa Rica. Hay un debate intenso sobre estas declaraciones que ponen en relieve el tema de los derechos humanos y también el tema de la gobernanza. Es esto lo que ha venido de alguna manera a crear, y el mismo presidente Chávez lo dijo: oye, esto me va a causar a mí reacciones de opositores, porque lo que estaba diciendo... Sociedad civil ha levantado las alarmas en el sentido de que su presidente ha venido a El Salvador a decir que es necesario controlar los tres poderes del Estado para resolver. Que es lo que yo le dije, que vino a avisar que se va a poner autoritario, que va a romper el esquema democrático para lanzarse un poco más al autoritarismo. Dijo lo contrario, pero hizo alusión a que era necesario el órgano judicial, porque yo no sé por qué, Neto, se tiene esta mala costumbre, y ahora se está poniendo de moda, de acusar el garantismo como una especie de sistema judicial fallido. Si el garantismo es nada más cumplir con una serie de reglas, de Estado no han logrado llenar las expectativas de una sociedad. Pero no es porque no es culpa del garantismo, Neto. Porque son es que es bien fácil, es que es bien fácil, profe, culpar al garantismo cuando lo que ha fallado en realidad, hasta que no comete un homicidio violento. Entonces están planteando, incluso por decir en Estados Unidos, que es un sistema judicial de una tradición de siglos, modelo. Hay gente que está planteando que hay jueces que reiteradamente están liberando al mismo criminal y que deberían tener responsabilidad penal por esa responsabilidad. Todo el mundo critica el garantismo hasta que es un familiar suyo el que termina en un proceso y no se le garantizan las mínimas condiciones para que su proceso salga a luz. Porque es que el problema no es el garantismo, Neto, el problema es cómo se aborda la delincuencia y la criminalidad. Aquí hemos tenido entonces a esto se mete el proceso, y en el proceso hay que cumplir con determinadas garantías mínimas. Es que el garantismo no es andar cuidando, que es lo que nos quieren hacer creer a nosotros, que el garantismo es andar cuidando maleantes. No me corresponde a mí defender o justificar algunas acciones, pero aquí para nadie era un secreto saber que cuando agarramos a un delincuente, más tardaba en entrar que salir. Sí, pero ¿quién tiene la culpa? ¿El juez? ¿Los derechos humanos? No. Es que no hicieron. Es el enfoque del juez. No, porque si el juez, vos le llevas una prueba que fue mal levantada, mal procesada, no hay alguien que definitivamente individualice a la persona. Por eso vienen las reformas, y ahora ya no tenés que individualizar a nadie. Ahora te dicen, es parte de un grupo tal y son 500, se van. y los 500 porque culpables son estructuras que actúan como estructuras, no como individuos. No, ahí es bastante complicado. Con jueces garantistas tendríamos a esos, no sé, quizás el 90% de los 90.000 pandilleros estarían en las calles. El presagio de una actualización de leyes y de normas acordes a un nuevo... Lo que hay que fortalecer, lo que hay que fortalecer es el Ministerio Público para dejar de estar acusando al garantismo. Porque nos quieren vender la idea errónea de que el garantismo es cuidar maleantes, y no lo es.
es conservar una serie de garantías mínimas para evitar que a alguien se le acuse falsamente. Si el Ministerio Público no tiene la capacidad de recoger pruebas eficientemente, de llevar expedientes ordenados, de acusar debidamente, obviamente el juez no es el que tiene la culpa, tiene que aplicar las garantías. De otro modo se le estarían vulnerando derechos humanos. Siempre se dice que los derechos humanos han tenido la culpa de toda la descomposición social. No son los derechos humanos. El Estado abandonó las comunidades. El Estado se volvió cómodo. El Estado no le importaba lo que le estaba sucediendo a las comunidades. El Estado supo que venían pandilleros. Supo que venían personas con un relicario de delitos cometidos en Estados Unidos, y aquí los dejaron como lobos en medio de ovejas. Los derechos humanos tienen la culpa. Fue la falta. Te iban a decir, pero es que como estos delitos no están condenados en Estados Unidos y no los cometieron en El Salvador, hay que andes libres. Eso es lo que no se permite ahora, porque deportados que vienen con récord criminal inmediatamente son capturados. Claro, eso van a decir de que no, que los derechos... Puede ser que se pudo haber dicho eso, pero el Estado podía cumplir su rol identificándolo, viendo a qué comunidad iba, viendo dónde estaba, dándole seguimiento a esa persona, y ni siquiera eso hicieron. Aquí el verdadero culpable de la descomposición social y la delincuencia se llama Arena. Arena se llama, que además llevó a la par la traída de ese montón de maquilas que tenían ese cachimbo de mujeres trabajando 14 horas, que tuvimos aquel periodo de apagones de 8 horas, si recuerdan, las mujeres trabajaban toda la noche. ¿Dónde estaban todo un montón de bichitos? Solo, abandonados. Si este modelo de seguridad yo sé que la palabra modelo como no le gusta mucho, si este método o este mecanismo para poder de alguna manera hacer un giro, ¿verdad?, casi 100% para controlar, neutralizar la delincuencia, ¿por qué no poderlo aplicar o emularlo otros países? Tienes que controlar los 3 poderes del Estado. Porque implica rasgar la democracia. ¿Por qué no puede ser exportable? No puede ser exportable porque justamente este contexto, digamos, esta política de seguridad que se está siguiendo, desgarra la democracia, erosiona el Estado de Derecho, implica suspensión de garantías constitucionales y violaciones de derechos humanos. Eso es lo que implica la seguridad. Lo que pasa es que los salvadoreños lo aceptamos porque estábamos tan hartos y hostigados de no tener seguridad que justamente cedimos parte de nuestras libertades a cambio de una seguridad contenida, Ernesto, porque resuelto no está. Esto está contenido. Hay una situación, o sea, el tema es que no es que los salvadoreños aceptamos, los salvadoreños decidimos darle el poder a un proyecto político, y que sabemos que los problemas que tenemos en El Salvador solo pueden ser resueltos con la sintonía y el concurso de todos los órganos del Estado y todas las instituciones del Estado. No puede haber dispersión en eso. En eso sí estamos de acuerdo. Y eso justifica erosionar la democracia. Rasgar la democracia porque viene del mandato del pueblo. Pero es que la democracia no es solo las mayorías. Porque el pueblo decidió que todo el poder se lo va a dar. Es que usted está viendo la democracia como algo eminentemente electoral, y eso es un error. Democracia no es elecciones y que la mayoría manda. Democracia es que se tiene una representación válida. El artículo 85 de nuestra Constitución dice que somos republicanos, o sea que hay 3 poderes. Permítame. El artículo 85 de nuestra Constitución dice que hay 3 poderes, que somos republicanos. Dice que somos representativos, quiere decir que nuestra democracia se basa en que todos valen, los que están a favor y los que están en contra. No solo la mayoría que manda. La mayoría también se puede equivocar, profe. La mayoría también se puede equivocar. Por eso ganó Hitler, por eso ha ganado Maduro, por eso la gente se equivoca. De Hitler es que ya no hay argumentos. En algún momento, y él no fue popular. Decir Mussolini, el general Martínez. Vaya, esa es la muestra de que las mayorías no siempre tienen la razón. Y ese es el error del concepto de pensar de que es meramente electoral y meramente de mayorías. Porque ahí está errado. Para el cierre. Sí, pero es que no puedes decir que la democracia no es la voluntad de la mayoría, porque eso es. Ese es el mecanismo mediante el cual se ratifica, pero no es el concepto de democracia. Y no hay que mentirle a la gente. ¿Cómo encaja tu análisis en medio de estas dos la democracia no es tener elecciones periódicas y que gane alguien. Entonces es democrático Cuba.
porque tienen elecciones y ganan. Eso no es democracia, o sea, la democracia es más allá de que puedas llegar a un lugar a emitir tu sufragio y decidir a quién le das el poder. La democracia implica un montón de estándares y de garantías. De hecho, hay estándares internacionales que te dicen qué niveles de democracia tenemos. ¿Es el debate que se tiene precisamente en círculos políticos, sociales allá en Costa Rica a raíz de todo el tema y el énfasis que hubo en su participación del presidente Chávez hablando sobre el tema de derechos y también de gobernanza? Vamos a hacer una pausa, regresamos cuando, desde luego, antes de irnos, quiero recordarles a ustedes que este fin de año el sabor de Sopas Lucky te hace disfrutar mejor de las fiestas. La de gallina sabe a cena navideña, el sabor de Sopas Lucky lo dice todo. Sopas Lucky, de venta en tiendas y también supermercados. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta mañana de día viernes. Otro tema que hemos colocado sobre la mesa es el tema relacionado con la popularidad que la población le otorga de aprobación precisamente también al presidente Nayib Bukele en la reciente encuesta publicada por la empresa Sid Gallup. La más reciente encuesta de opinión destaca que el 90% de la población ve al presidente Nayib Bukele cerca y sobre todo también consolidando su liderazgo nacional. Vamos a también aprovechar en el siguiente segmento hacer una lectura de cómo marca el paso la oposición partidaria, la cual, de acuerdo a los datos que refleja la encuesta, esta continúa débil, con simpatías mínimas, por decirlo así, pero también hay un crecimiento que podríamos verlo desde el punto de vista de partidos como el FMLN, que el año pasado, según la misma encuesta, tenían 3 puntos y ahora sube a 5, y otros partidos también bajo esa misma tendencia. Los principales problemas, incluso que señalados, son el costo de la vida, empleo y servicios básicos, que superan incluso a la seguridad como prioridad inmediata. En fin, elementos claves que tiene esta encuesta. Comienzo contigo, Bessie, ahora. Abro. Pues mira, ¿qué es lo que te llama la atención? La encuesta te viene a ratificar lo que ya sabemos, ¿no? El partido Nuevas Ideas no es un proyecto político que encante, ni que llame, ni que arrastre. El proyecto Nuevas Ideas no existe. Lo que existe es Nayib Bukele. A eso responde el poner las elecciones juntas en 2027 y tener él que ir como buque insignia en frente de sus diputados, quienes no aparecen en la encuesta. Tomas como referencia la estadística, no sé si producción la podemos poner esa estadística, donde se ve ahí el crecimiento que han tenido o el decrecimiento, él tiene un 90% de aprobación y su partido es solo un 29%. Los 60 puntos que le lleva al partido evidencian que aquí lo que existe, como bien decía Jau, es un buquelismo y no existe el proyecto Nuevas Ideas. Todo gira alrededor de un solo personaje, que la población, número 2, que la población se encuentra bastante satisfecha con el manejo en el tema de seguridad, porque estás hablando de un 96%, y lo otro, ¿no?, es el tema de los partidos políticos. Un saludo para el Chino, ya viste, Someta, mucho lo molestas. Un saludo para el Chino, porque agarró ese FMLN 2024 3 puntos, hoy en 2025 tiene 5. Agarró el partido con números negativos y llegó a un 2%, luego al 3% y hoy está en un 5%, superando incluso a Arena. No, ahí está salvando el hueso duro. Lo que pasa es que están volviendo los militantes. Yo no creo que estén realmente. Pero es interesante, ¿sabes por qué? Porque entre Arena y el FMLN, si bien es cierto, es abajo del 10%, pero al menos ya salen en las encuestas. Ojalá que la chica de Vamos reconsidere ese su discurso que tiene, porque ella en las encuestas no aparece, es un fenómeno solo de San Salvador. Ya hablando en temas generales, ya queriendo meternos en elecciones. Pero hay un 62% que en cuanto a partido político preferido, ninguno, no sabe, ¿no? Sí, pero no 90% tiene el presidente, y esa gente se voltea y vota por el presidente.
Esos 60 puntos se los suma el presidente si él tiene una aprobación de 90. Profesor, ¿ya leyó usted esta página? ¿Qué le dice de los partidos, profesor? Mira, aquí hay que ver qué fue primero, ¿verdad? Cualquier candidato que presente Arena o que presente el FMLN va a provenir de esas instituciones que, aunque decadentes, pero han existido por décadas. Entonces, primero fueron las instituciones Arena y FMLN, y de ahí salen los candidatos. Llegó un momento en que Arena Arena propuso, o sea, podía proponer al tipo con menos carisma y liderazgo, como Paco Flores, y quedaba. El FMLN propuso a un tipo totalmente carente de habilidades para gobernar como Sánchez Serén, y él quedó, aunque negociado con las pandillas, porque la elección de 2014 así fue. En el caso de Nuevas Ideas no fue antes que Bukele. Bukele fue antes de Nuevas Ideas, y Bukele da origen a Nuevas Ideas. Eso no es ningún secreto para nadie, ¿verdad? Y que Nuevas Ideas es el instrumento político formal que requiere Bukele para poder gobernar. Es el instrumento electoral, no político, porque no tienen pensamiento, no tienen ideales, no tienen un proyecto, es un cascarón vacío, es su carro. Profesor. No, pues yo creo que el proyecto de Nuevas Ideas es apoyar las iniciativas del presidente. Es una cosa tan simple como es, y la gente así lo entiende. La gente, cuando va a votar por el partido del presidente, porque no puede poner el rostro del presidente en la papeleta de diputados. Eso está más que claro. Porque ¿verdad? los diputados no quedarían. Entonces necesitan que el presidente vaya adelante. Los diputados de Nuevas Ideas lo han reconocido. Pues hasta el jefe de fracción dijo: yo estoy seguro de que si yo voy solo no quedo, yo tengo que ir porque apoyo al presidente. Y eso todos lo están diciendo todos los días en redes sociales. Eso no es ningún. Ahora, con el caso del FMLN, yo ahí sí tengo una discrepancia con Bessie. Ella dice, yo al principio dice, no, aquí está troleando al chino, ¿verdad? Voy a decir que lo agarró en serio, ya lo tiene. Un saludo para él. Electoralmente el FMLN tiene el 6.2, 6.3% electoralmente, ¿verdad? Ahorita aparecen las encuestas con el 5%. Margen de error de las encuestas. El punto es que el FMLN no creo yo que esté creciendo, ¿verdad? Arena no creo yo que esté creciendo, ¿verdad? Entonces, yo por eso no es que le dé tanto crédito a la que ha subido en encuestas anteriores, porque quedémonos con el dato del año pasado. El FMLN es el 6%, ¿verdad? Y los que están en ese partido político están ahí por una tradición familiar o ideológica tan fuerte que van a seguir estando ahí hasta el fin de sus días o el fin del FMLN. Ocupo la palabra, el presagio también para que los partidos políticos o se replantean o desaparecen. No, tienen que desaparecer. Ya terminaron su ciclo político. Yo eso es lo que he dicho, que el FMLN y Arena harían bien en disolverse por voluntad propia y dar espacio para... ¿Y el resto? Bueno, es que el resto es, yo lo he comparado con... Nuevas Ideas. O sea, Nuevas Ideas es el instrumento político del presidente, eso ya lo... Yo digo que no es necesario que se disuelvan si la marca y la estructura ahí está, si quienes han envenenado a los partidos políticos han sido los miembros corruptos que ahí tienen. Y si algo es cierto, es que Manuel El Chino Flores le ha dado un cierto crecimiento al FMLN, que a mi criterio viene de la gente que se está desanimando del mismo partido Nuevas Ideas. Porque recuerden que la mayoría de gente que está en Nuevas Ideas proviene del FMLN, igual que lo era el presidente, y de Arena. Entonces, ahora que tienen solito el poder, que se están matando entre ellos al interior del partido, seguramente porque cuando hay un solo partido hegemónico, entonces el poder se lo disputan a nivel interno. Entonces probablemente el crecimiento del FMLN se debe a que se está devolviendo la gente descontenta del partido de Nuevas Ideas, más que por el trabajo San Salvador del chino. Digamos que lo que sí le podría yo reconocer al Chino Flores es que al menos mantuvo la peña, en lo que se decepciona a la gente y se regresa solita. Bueno, pero la convención general del FMLN no me hace pensar que estén regresando. Sí, es una convención que había sillas vacías, que había una gente con un ánimo cantando ese himno de la unidad, un ánimo fúnebre, por favor. O sea, que tampoco es que se compuso el partido del 6% electoral al 5%. Y eso que el FMLN tampoco es, digamos, de mi devoción completa. Pero, no es tanto de su devoción. No, el FMLN no es de mi devoción, pero hay que reconocer de que ha crecido en esos puntos porque lo dice la encuesta. Eso es dato. Eso es un dato. Rebajado, eso es un dato. El 6% es el dato electoral.
Ese es el dato electoral, 6% en la elección de 2024. Claro. No, según urnas, 6%. No, pero estamos analizando la encuesta de Sid Gallup, y según la encuesta de Sid Gallup ha habido un crecimiento. No es más que el 6%. Pero es interesante, es un comparativo real de lo que se tiene de urna con base a esto. Yo no me voy a ir a los bocas de urna. A mí me pusieron la encuesta de Sid Gallup. A mí me pusieron la encuesta de Sid Gallup y ahí dice que ha habido un crecimiento. Y la verdad es que yo tampoco estoy defendiendo el FMLN, pero el dato ahí dice que ha habido un crecimiento y eso, a mi criterio, proviene de la gente descontenta de Nuevas Ideas que está volviendo al FMLN, más que por el trabajo del Chino Flores. No, se trata de debatir puntos neurálgicos de los análisis que estamos haciendo, perdón. Claro, pero la lámina que me pusieron es de la encuesta de Sid Gallup. Yo no voy a hablar de resultados, digamos, electorales sin ningún otro fundamento. Mira, yo creo perdón, ningún otro. Sí hay fundamentos, se llaman urnas, se llaman actas, se llaman resultados legislativos, se llaman tablas con estadísticas. ¿De cuál fuente? Fuente, ¿cómo se llama? El Tribunal Supremo Electoral. Yo le puedo decir, 2024. No lo había citado. Los televidentes, vayan a buscar si los datos están públicos, y ahí está, algunos televidentes se estarán preguntando, bueno, ellos están debatiendo de que si el FMLN está resurgiendo, se está levantando. No. ¿Con esas cifras? Pregunto. Mira, lo que sucede es que según el comparativo propio de la encuesta, a mayo tenían un 3% y hoy tienen un 5%. Eso es un crecimiento. 2024, 3 tenían. Así es. Según la encuesta. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que de alguna medida este montón de, digamos, de publicidad gratuita que ha tenido el Chino con los memes y todo lo que le han hecho los youtubers, les debe de agradecer, mandarles canasta hoy en Navidad, porque ellos le han generado un crecimiento en imagen. Ahora, que esto se vaya a traducir a tener diputados, no lo sé. Sería bastante difícil. Pero estos son los partidos que salen y que encabezan digamos, apuntean a medio, asoman la cabeza en la encuesta. Hay otros que ni siquiera aparecen. El partido con el que inicialmente llega al poder el presidente gana está desaparecido. Vamos tampoco existe. El PDC, el PSN no aparecen tampoco. ¿Qué estará pasando con estos partidos, licenciado Someta? Voy a hacer una pausa y regresamos a debatir el punto. Y le doy la palabra. Liderazgos locales, porque el PDC por sí mismo no existe, lo que existe es el liderazgo de Reinaldo Carballo, y cuidado que él con la boca callada les va a meter otro diputado en San Miguel y otros si se dejan en Sonsonate y el de Morazán. Interesante, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, licenciado Someta, ¿qué está pasando con estos partidos? ¿Cómo ellos cómo se reflejan con estos resultados? Que de manera introspectiva, ¿qué mensajes ellos están de alguna manera tomando para poder renovarse o reconvertirse? Porque lo que dice Bessie es cierto, hay partidos que no aparecen. Incluso creo que ni Gana está apareciendo en estas últimas 2 mediciones que la misma casa encuestadora ha hecho. Voy a una pausa, no nos cambie y regresamos con más. También vamos a sumar el análisis respectivo, donde la población, según esta encuesta, los principales problemas son el costo de la vida, la falta de empleo y algunos servicios básicos. Vamos a hablar también de eso para debatirlo con nuestros panelistas. Bueno, gracias a Salnet. Vamos al siguiente segmento y desde luego vamos a hablar, como le dije, darle la palabra al licenciado Someta. ¿Qué pasa con los partidos que no aparecen acá? ¿Estarán ellos asumiendo meas culpas que les permita un replanteamiento, verdad? Y poder de alguna manera aparecer en estas encuestas porque no aparecen, ¿no? Hablamos de Vamos, PDC, PCN, e incluso ni el partido Gana, que en su momento pues llevó al presidente a la presidencia, ¿no? Al presidente Bukele, ¿no? Aquí confluyen, Neto, dos fenómenos bien sustanciales. El primer fenómeno es que Nuevas Ideas, y en este caso la figura del presidente, lo voy a decir en separado, aunque están juntos, tiene pongámosle un peso gravitacional tan grande que consume a sus mismos aliados. Entonces, se come, digamos, a sus partidos satélite y aliados. Ya se extinguió el CD, por cierto, un saludo al colega. El PDC ya no brilla, Gana se extinguió y están todos girando alrededor de Nuevas Ideas hasta el punto que los absorbe y desaparecen. Eso es por un lado.
Y por el otro lado, recuerde que estamos en un nuevo ciclo político, en el que ahorita ya no son relevantes los partidos políticos como tal, sino que la ciudadanía se está fijando más en aquellos liderazgos personales. Se están buscando, ¿qué es lo que se ha dicho? El crecimiento, por eso lo recalco, el crecimiento, por ejemplo, del FMLN no se debe al Chino Flores. Para mí que proviene de otra cosa. En Arena, por ejemplo, Marcela Villatoro y Francisco Lira son los que mantienen la imagen del partido. Nadie más. ¿Por qué? Porque la gente está tendiente a una imagen personal, a un liderazgo más personal de los partidos políticos. Y solo cierro con esto, Neto. Por eso es que hay que dejarlo bien claro, porque yo no concuerdo con lo que dijo el profesor, por ejemplo, de los resultados electorales, porque está mezclando variables, ahí está comparando arroz con mango. Pero usted está hablando de crecimiento porque también, la encuesta habla sobre preferencia partidaria. Okay. Y lo que el profesor mencionaba son resultados electorales. Corríjame, profesor, si esto fue un análisis comparativo, porque él también está diciendo de que hay un crecimiento, y ese es un comparativo del año 24-25. Yo lo que dije y reitero es que cuando hablamos de Arena y FMLN son las instituciones. Cuando hablamos de Nuevas Ideas es Nayib Bukele, ¿verdad? Y el dato electoral es importante porque la gente que votó por el FMLN, que fueron 195.922 votos, el 6% de la elección. Pero es que está comparando variables distintas. Esos son resultados electorales, y la encuesta habla sobre preferencia. Le damos la pregunta, Neto, le damos la pregunta. ¿Con qué partido se identifica o pertenece? ¿El partido político preferido suyo? Claro. Esa es una variable de pertenencia, de sentido de pertenencia al partido. Y en la que está mencionando el profesor, ese resultado electoral. Pero porque ahí está mezclando arroz con mango. Ahí no son las mismas variables. No son las mismas variables. Pero para darle la respuesta concreta, está pasando eso justamente. Como no son los partidos políticos los que están teniendo la preferencia, sino los liderazgos personales, estamos viendo esa desaparición. Y esto aunado a que no hay cohesión en la oposición. Corríjame, profesor, ¿usted reniega de que el FMLN esté creciendo entonces? Yo digo que no, porque están en su porcentaje electoral como institución, porque yo creo que cualquier persona que va a votar por el FMLN va a pensar en la idea de el FMLN como pero pasar, aunque sea un comparativo de 3 a 5, no significa que en una encuesta esto representa. La anterior encuesta, es decir, estamos hablando de encuestas que tienen cierto margen de error, no nos olvidemos, y el margen de error siempre anda alrededor del 1 al 2%. Eso es un problema, porque esta encuesta no mostró, al menos esta vez, la ficha técnica para saber cuál fue el margen de error. Pero Neto, si tenés un punto que parte en 3 y termina en 5, ¿cómo se le llama eso? Es que es simple. Mira, es interesante. ¿Crece o no crece? Yo sí creo que ha crecido según el comparativo de la misma encuesta. O sea, si yo comparo la encuesta con mayo del año pasado, pues sí ha crecido. Pero el punto no es ese. Fíjate que los partidos políticos ya se agotaron. Nosotros tuvimos contigo el programa hace 2 semanas hablando de los ciclos políticos. Sí. Los partidos ya se agotaron. Las banderas ya no tienen valor ni siquiera de la impresión de los colores que llevan. Aquí lo que están teniendo que girar los partidos es a buscar liderazgo. A eso responde que el FMLN, que Arena, que otros partidos anden buscando liderazgos, incluso andan buscando tiktokers para ver si los lanzan de diputados, andan buscando pescar en la ciudadanía, porque carecen de cuadros políticos formados, carecen de liderazgos, no tienen rostro. Si eso se vuelve una formalidad, ¿cómo va a aparecer el cuadro electoral próximo? Porque este otro año entramos ya a una Pues mira, yo insisto, la votación que tiene Marcela y Lira no creo que cambien, creo que quedarían. Creería también que Claudia entra porque es un voto en San Salvador. Creo que el diputado Carballo podría meter un diputado más en San Miguel, uno en Morazán, y si no se cuidan los de Nuevas Ideas, les mete el de Sonsonate. Profesor, ¿comparte usted este análisis? Mira, las proyecciones para 2027, en el caso de diputados, yo pienso que en una situación que ya negaron, pero que a muchos les da por hacer la fantasía de que Arena, FMLN y Vamos fueran en una unidad opositora, cosa que no va a ocurrir. Necesitamos un mungo y no existe ya. Cosa que no va a ocurrir, pero suponete que fueran ahí. Los números a ellos les darían para 8 diputados combinados entre todos.
Eso ya hice la proyección con el método de Hunt y eso es lo que sale, 8 diputados. Ahora, como no van a ir unidos, sino que van a ir separados. Ahí yo creo que las expectativas razonables son para cada uno de ellos, Arena meter uno más, no sé de dónde, FMLN meter uno más, no sé de dónde tampoco, y vamos a meter uno más, igual no sé de dónde, quizás en la Libertad. Lo que va a haber, en la Libertad, va a haber una canibalización de los votos, porque todos estos partidos, ojo, quieren ir a pescar separados al mismo estanque. Al mismo estanque, y nuevamente va a suceder lo que te dije la vez pasada en la elección. Una pelea de enanos, viendo quién va a ser el enano más alto. Hoy por hoy el chino es el más alto. Barba se remojo, licenciado. Para los partidos políticos, el FMLN, y este es otro de los temas que vamos a sumarlo porque tiene que ver mucho con esto, ha hablado de un aspecto que busca ciudadanizar, ¿sí? Sí, ciudadanía. Apertura ciudadana para establecer alianzas políticas electorales, ¿no? Híjole, yo no quería darle más relevancia algorítmica al FMLN. ¿Por qué? Porque quiero mencionar un punto para cerrar el anterior, porque estamos hablando de que quienes ganan y que aumentan. Hay una proyección de que la oposición va a ganar diputados, pero nadie está hablando de por qué se van a perder los diputados de Nuevas Ideas. ¿Por qué se van a perder estos curules? Profesor. Mi criterio es que porque tienen un desgaste terrible, tienen un desgaste horrible. Yo no he dicho que hay una proyección de que van a perder diputados. Yo digo que si se presentara unida la oposición con todos esos puchitos que quedaron dispersos, y no son más de los que tienen ahora, han tenido 8 diputados en la elección 2024 y esos mismos tendrían. Ahora, ¿por qué no lo hicieron? Luego dijo que iban a haber 2 más. No. Yo dije que la expectativa de cada uno de esos partiditos era... O sea, su expectativa razonable es aumentar, aunque sea uno, pero no va a ser como alguno dijo en un desayuno tóxico que tuvieron el sábado pasado, que pensando en 25 o 30 diputados están delirando. ¿De dónde va a sacar? También. Ahora, sí puede haber alguna variable, pues, porque yo le tendría más cuidado al diputado de Chalate. A Cardosa, al del que los números que tienes fueron muy buenos la vez pasada. El otro es San Miguel, que anda en activismo permanente. No sé si les alcanzará con la boquita callada sin andar haciendo desayuno. No sé si les alcanzará. Ahora bien, con los partidos en todo caso van a perder diputados de Nuevas Ideas. Eso sí. Y esto es por el desgaste que tienen los diputados de Nuevas Ideas. Por eso necesitaban que el presidente se fuera junto con se recortara el periodo. Y vamos ahora a lo de la apertura esta, de la ciudadanización del FMLN, ¿no? Alianzas con partidos y organizaciones ciudadanas, en palabras más sencillas, más simples, antes de trabarnos todos con el Claro, mire, esto responde, y tampoco se lo atribuyo yo a Manuel Flores. Ojalá tenga la oportunidad de platicar con él en persona y para hacerle estas preguntas, pero alguien le dijo que el ciclo político del FMLN se estaba extinguiendo y que necesitaba adaptarse al nuevo ciclo político. Vaya, me refería con que alguien se lo dijo. Ahí se lo soplaron. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Esta ciudadanización es, digamos, una bocanada de agonía para buscar esos liderazgos que actualmente el FMLN no tiene. Pero en todo caso es una acción concreta. O sea, sí se puede replantear. Es que mire, es que la muerte, la muerte están agotados, claro, y que tienden a desaparecer. La muerte anunciada, esa es tu tesis, Betty. La muerte anunciada del FMLN era que se había cooptado solamente por las comandancias, por aquellos que habían chineado fusil, por aquellos que habían andado escondidos en los cafetales. Esas eran las propuestas que tenía el FMLN, que es lo que yo les he criticado. Y además, porque por culpa de ellos es que creen que todas las izquierdas son guerrinches. Sí, pero es que el FMLN, la vez pasada lo platicamos, se garantizó ser la única opción de izquierda. Aquí el FMLN ahogó cualquier otra opción de izquierda. Y la izquierda no es Maduro, la izquierda no es Daniel Ortega, la izquierda va desde un maravilloso Pepe Mujica hasta el monstruo de Maduro. Todos esos colores, y Maduro lindando con el fascismo de derecha. Están en la izquierda que está besándole la mano a los fascistas de derecha. Entonces, claro, si tú eras de izquierda, de cualquier variopinto de izquierda, el único palo donde ahorcarse era el frente. Pero yo espero que ahora surjan otras opciones para que pueda la gente expresarse. Pero hoy por hoy las elecciones me indican a mí que los liderazgos
locales, que los liderazgos de ciertos personajes políticos como son Marcela, Lira, Claudia aquí en San Salvador, porque ella es un fenómeno solo de San Salvador, de la propia capital, ni siquiera del departamento, solo de la capital, y está el diputado Carballo en San Miguel, que está generando un gran trabajo, no ha dejado de trabajar allá en su municipio. ¿Y cuál es el reto? Yo se los decía aquí la vez pasada, si tú tenés dos dedos de frente y querés llegar a las elecciones, ganar un diputado, mira el último diputado que entró de Nuevas Ideas en cada uno de los departamentos y revisar cuánto teníamos. Si nos hubiéramos ido juntos, nuestros puchitos, desbancamos al último. Pero eso requiere inteligencia emocional, inteligencia política, inteligencia electoral, madurez que estos partidos no tienen. Ese desayuno fue solo aquí estamos, miren, tomemos una foto familiar, nos llevamos bien, pero en realidad lo que van a hacer todos ahí es meterse el cuchillo en la espalda, profesor, porque van a pescar en el mismo estanque y van a canibalizar los votos y van a hacer otra vez un pleito de enanos, viendo quién es el enano más alto, y los que tienen curules solo canibalismo político electoral. Profesor, voy a la pausa. Cuando regresemos hablemos, pues sí, la población también en esta misma encuesta plantea preocupación por el alto costo de la vida. ¿Qué se está haciendo para poder de alguna manera, digamos, cambiar esta percepción que aparte de eso resalta un buen aval a la gestión del actual gobierno, así como también a la figura del presidente Nayib Bukele? Voy a una pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente. Vamos a correr en el tiempo. Teníamos el tercer tema que hablaba precisamente sobre estas posibles alianzas del FMLN con otros partidos políticos y organizaciones ciudadanas que unimos precisamente en el análisis de la tendencia y preferencia que tienen los partidos políticos según la encuesta de Citgalo. Unimos ese tema, pero también recogemos un elemento importante que tiene que ver precisamente con aquellos aspectos que son las principales preocupaciones de la población según la encuesta Citgalo, y la pregunta que hacía: ¿cuál es la principal preocupación que tiene usted y su familia? A la cual respondieron, ahí está en pantalla, el 28% dice que el alto costo de la vida, el 13% vivienda, un 13% el costo de la energía eléctrica, este es otro punto crítico también, el tema de salud en un 12%, empleo 8%, agua y educación, entre otros, el tema del crimen el 1%. Vamos a ver, ¿a quién le corresponde? El tema social, lo que ya hemos dicho, en seguridad tienen un triunfo, un sobresaliente, estrellita en la frente. El problema es los temas sociales. En los temas sociales hoy por hoy están aplazados. La gente está preocupada porque no le alcanza el pisto, porque no tiene trabajo, porque no logra pagar la luz, porque no logra pagar el agua, porque no lo atienden bien en salud, que ojo, en la encuesta anterior salió 14% se estaba quedando que no tenía buen servicio de salud. También el tema de educación es la parte social la que la gente está reclamando, y este es un llamado. A ver, las encuestas son herramientas. Oposición, las encuestas son herramientas. Entonces, si la herramienta te dice que el 96% está contenta con el tema de seguridad, y ese es un problema que aparece marginalmente en 1%, ¿quién les ha dicho que deben de seguirse peleando con el tema de seguridad? Hombre, tengan sentido común, abran la tutumusta, por Dios santo. Es la economía torpe, es la economía, ese es el tema del que deben de estar hablando. Dejen los informes de derechos humanos para las ONGs que lleven los procesos en la CIDH. Dejen las investigaciones a profundidad para los periodistas que hacen eso. Si usted es partido, usted es vehículo, usted quiere llegar al poder, métase en los temas que a la gente le interesa y deje de hacer el ridículo queriendo hablar solo del tema de seguridad cuando la gente está satisfecha. Tú dices que no se está haciendo nada. ¿Comparte usted que no se está haciendo nada por revertir el tema del costo de la vida? No, yo no dije que no se estaba haciendo nada, dije que estaban aplazados.
Okay. No, pero es prácticamente decir, mire, no está haciendo... No, palabras yo creo que, más, palabras menos. Vaya, miren, el tema el tema económico que claramente está en la preocupación ciudadana y está en agenda gubernamental desde las elecciones de 2024, hay elementos. Se puede mencionar el tema de los agromercados, que es acercar productos de la canasta básica a menor costo. Se puede mencionar que el tema de la generación de empleo a partir de industrias como el turismo y la construcción, en donde de hecho en esas dos industrias no hay desempleo. Hay desempleo en otras áreas, pero construcción y turismo, que son industrias que están en auge, pues eso viene a paliar de alguna manera el tema del empleo. Claro, podemos pensar en términos generales qué le corresponde al Estado hacer para resolver el tema económico, porque aquí tenemos que ver cuál es el enfoque que está de fondo, es decir, cuál es el proyecto económico que estamos en una economía de mercado. Algunos dirán es el capitalismo, pero tiene que ser un capitalismo inclusivo, en donde el Estado lo que le compete es cuidar ciertas necesidades básicas, por supuesto generar las condiciones para que se dé el empleo, y los servicios de salud y educación, que yo creo que son apuestas fuertes que se están haciendo. Se tendría que hacer más, sí. Poco a poco va a llegar eso, pero yo creo que en ese sentido, saber qué se puede esperar del Estado, porque también hay mucha gente que al momento de decir el Estado no está haciendo nada, no digo aquí, digo en general, dentro de ciertas ideologías, es porque creen que el Estado le tiene que dar de comer en la boca a la gente. No, el Estado tiene que generar condiciones, posibilitar servicios públicos que le eviten, digamos, en el tema de, por ejemplo, consultas médicas y medicina, ¿verdad?, que son gastos fuertes, y proveer servicios de calidad y generar las condiciones para que se dé el empleo y, sobre todo, que el capitalismo se mantenga dentro de ciertas reglas justas, porque si se deja solamente a la mano invisible del mercado, que decía Adam Smith, ya sabemos que eso puede llegar a abusos y que deje a la población indefensa. Ok, entonces, vamos a ver. Me voy a quedar con ese punto ahí. Voy a esperar a Lixómeta porque no sé qué es. Hay algo que no te cuadra. Aquí me estaba rascando yo, pero tú decía ratos. No sé yo eso del capitalismo, porque los programas que está impulsando el presidente son de corte social. Pero puedes debatirlo con él, de socialdemocracia, son... Es un capitalismo inclusivo, creo yo. Es subsidiar alimentos con los agromercados, porque es subsidio, es subsidiar la medicina con la aplicación Doctor SV, regalar computadoras, es programa social. Es decir, Nayib Bukele maneja un discurso a la derecha, al estilo Milei y Trump, pero en su país está impulsando programas de corte y izquierda. Pero es que curiosamente las críticas que le hace, por ejemplo, la izquierda institucional, FMLN y todo eso, incluso la izquierda no institucional, es que es un programa neoliberal que está gobernando para los ricos, etc. Entonces, lo que pasa es que no entienden, no terminaron de entender. ¿A quién hacerle caso, quiere decir? Ajá, yo creo que sí es un capitalismo inclusivo, un estado de bienestar social, pero no ocupo la palabra socialista porque eso ya tiene otras connotaciones. Un estado socialista le va a cargar impuestos, como dicen, póngale impuesto a los más ricos, ponga límites a esto. Pero todos esos subsidios los vamos a tener que pagar, y los vamos a pagar nosotros con nuestros impuestos. Entonces, San Salvador parece que va a aumentar no, pero el tema es, por ejemplo, hay ciertas instituciones, incluso académicas, que están desde hace rato diciendo que los impuestos tienen que ser progresivos, no regresivos, que es ponerle más impuestos. ¿Qué dice la burocracia académica, como le dice nuestro de hecho, no comprendo por qué intentan ideologizar las acciones del presidente si son acciones eminentemente pragmáticas. Las hizo al vuelo, a lo que salió. Estaba altos los precios, puso los agromercados, útiles, por cierto. A mí me queda uno entre mi casa y la universidad, muy, muy bueno, útil. Pero eso no resuelve la economía, eso no es una política económica, eso no es un indicador económico, que es a lo que yo me estoy refiriendo. Veamos la encuesta, ¿cuántos de las variables ahí o de los indicadores ahí son de corte económica? Alto costo de la canasta básica, la luz, el agua y todos los primeritos lo son. Ahora, venir y decir que, por ejemplo, se está trabajando en empleabilidad, yo no me alargo a hablar de empleo porque los datos todavía no están disponibles, los del BCR, del censo sobre empleabilidad. Entonces yo no me alargo a decir de que se está trabajando en eso. Ahora, lo de la construcción, sí se está promoviendo la construcción,
pero como no hay indicadores de empleo, no se sabe si eso está generando empleo. Lo que sí hay indicadores y sí se está generando es gentrificación. ¿Cuánta gente puede pagar su casa aquí en el centro de San Salvador, en uno de esos edificios que están construyendo? ¿Cuánta gente, por el turismo, que también está generando gentrificación, no puede ir a pagar o a hospedarse, salvadoreños, en algún hotel en el Tunco? Porque ya no están diseñados para los salvadoreños. Eso es gentrificación, eso es sacar a los locales para prestar este tipo de servicios, la construcción, el turismo, que son los que mencionó el profesor, para gente exterior que tiene mucho más dinero y mucho más ingresos de esa económicos. Perspectiva, de esa realidad, el planteamiento del profesor entonces. Entonces estamos en el Salvador Premium, digamos, que es para otro tipo de gente, y está el Salvador barato, que es en el que nos toca comprar a nosotros. Me refiero a que no es lo mismo ir al súper en el centro histórico a tener que ir todo el tiempo a un mercadito de estos. ¿Podemos debatir ese punto, profesor? Sí, mira, con el tema de que los espacios públicos, digamos, están haciendo para los ricos o los extranjeros, que básicamente el tema, la palabrita esta, gentrificación, sí. Describe exactamente eso. Si tenés, digamos, un lugar que está abandonado, en pobreza, sin infraestructura, sin nada, y de repente comenzás a hacer carreteras, comenzás a poner hoteles, sitios turísticos, entonces eso le sube la plusvalía al lugar. Y tiende a llegar gente que tiene los recursos para poder pagar su estancia o para poder consumir bienes y servicios. Entonces algunos le llaman, es que eso es gentrificación porque aparta a los pobres. No, mire, la gente también se beneficia de este tipo de actividades. Es decir, creer que el turismo solo beneficia a los dueños de los hoteles en las playas o en la montaña, no es así. El turismo te genera actividad económica. Habrá que ver los estudios en México donde se habla de eso, en Cartagena de India donde se habla de eso. No, es que en México hay que tener cuidado. Fíjate que hace unos meses hicieron una manifestación en México contra la gentrificación de uno de los barrios por ahí, agarrando a garrotazos las tiendas y todo lo demás. Es decir, el problema de la gentrificación es que se ha hecho un concepto ideológico de la izquierda para justificar guerra a los ricos. Y yo creo que el tema no va por ahí. No va por ahí. Es que esa técnica ya la conozco yo, la de amarrar los conceptos incómodos. No, es que eso es de izquierda. Es que eso. No. Gentrificar, profesor, simplemente significa que estos avances que el profesor mencionó, hacer carreteras, limpiar, ordenar, se vuelve inaccesible para los locales. Yo quisiera que me explicara, por ejemplo, en qué ha beneficiado el centro histórico a todos los vendedores de alrededor. Por ejemplo, el que hayan ordenado, está bonito, yo no me quejo, está bonito, funciona, se ha dinamizado la economía, sí es cierto, pero si no hubieran los problemas que están teniendo en el centro histórico, si realmente se estuviera beneficiando a los pobres. ¿Sabes que hay un montón de gente que está en los alrededores del centro histórico, la zona recuperada, la zona más bonita, que todavía está en el antiguo San Salvador, digamos, casas así un poco deterioradas, ventas informales, etcétera? San Salvador pobre y San Salvador premium. Mucha gente que va al centro histórico y que no puede consumir lo que ahí hay, lo consume alrededor. Y eso no es gentrificar. Yo lo he visto. Profe, y eso no es gentrificar. Ese es justo el concepto de gentrificación y no tiene nada que ver con izquierdas o con derechas. Le estoy diciendo en qué se beneficia la gente, porque la gente vende donde hay clientes y los clientes están en el centro histórico. Cuando salen de ahí, porque no viven ahí, pasan comprando esto, pasan comprando aquello. Esa es la respuesta. Ahora, el tema del ergo, si no le alcanza para comprar en el centro histórico, sálgase del centro histórico y vaya a comprar una minuta y después regresa. Va a agarrar el bus, va a pasar por 2-3 cuadras donde hay ventas informales de las de antes y donde puede ir a regatear y a comprar barato. Eso, esa es la definición, de gentrificación. La gente no huye, la gente pasa por ahí y compra sus cosas. Ese es el tema que nos va a llevar en el siguiente segmento, ya para ir al cierre, hablar acerca de lo que ha sucedido en el centro histórico. Ya que ustedes lo trajeron a colación, hemos tenido ahí unos enfrentamientos entre vendedores ambulantes y también elementos del CAN. Hay incumplimiento para muchos de reglamentos municipales, hay una ausencia de una mesa de diálogo, en fin, una escalada de conflicto que puede generarse si esto no se le pone muchísima atención. Voy a la pausa y regresamos con este análisis.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Un saludo muy especial para todos los salvadoreños por el mundo que nos están sintonizando y que siempre nos expresan ese voto de confianza a los análisis, a todo el trabajo de contenido periodístico que acá en Megavisión a lo largo de los años hemos logrado desarrollar. El conflicto entre miembros del CAN y los vendedores ambulantes en el centro histórico recientemente de alguna manera trajo consigo ese enfrentamiento que se agravó por el uso de la fuerza en operativos y también por esa negativa de algunos vendedores para cumplir con reglamentos municipales. Ante todo esto, algunos analistas consideran que la ausencia de una mesa de diálogo formal es lo que ha logrado, limitar o canalizar demandas y ordenar precisamente el espacio público de manera consensuada. ¿Cómo ustedes están viendo esta situación? Porque va hilvanado al tema de lo que estábamos planteando en el anterior bloque. Profesor, y el resto tienen la palabra en honor al tiempo. Vaya, mira, el tema de vendedores ambulantes es un tema tan antiguo, incluso hasta de antes de la guerra. Breve anécdota. Una canción de La Fiebre Amarilla que se llama La Cartera. No sé si ustedes se acuerdan. Sí. Se me perdió la cartera. Entonces, ahí ya mencionan a los vendedores y los policías. En la canción, ¿verdad? Allí los mencionan. Yo en Santa Tecla he visto una y otra administración de diferentes partidos políticos siempre en conflicto, pero el conflicto ¿cuál es al final? Al final es cómo conciliar el derecho de la gente a ganarse la vida con el comercio informal con las necesidades de la ciudad de tener ciertos ordenamientos. Eso siempre ha sido fuente de conflicto. Lo que ha variado es la manera de resolverlos. Ahora bien, en la actualidad que estamos viendo en el centro de San Salvador, yo vi que ya había un ordenamiento y vi también que pues la gente, no toda la gente va a quedar contenta con decir, bueno, ya no voy a ir a vender ahí, voy a vender en otro lado. Lo que sí me parece interesante y preocupante a la vez de señalar es que hay una coincidencia de acciones violentas, de insultos que se dan, provocaciones que se dan, con planteamientos que algunas personas de cierto tipo de oposición tóxica han hecho públicamente, llamados a decir, plántense, tómense el centro, vayan a botar basura ahí, enfréntense a las autoridades, y eso hay no uno, no dos, por lo menos 3 supuestos analistas, opositores que han hecho esos planteamientos en público y que han coincidido con ese tipo de acciones. Entonces ahí es muy difícil para uno pensar que no hay, como decimos, no hay mano peluda. Yo creo que sí hay intereses. Pero yo creo que eso es darle mucha influencia a los personeros que menciona, profesor. Yo no creo que tengan esa capacidad de influir en la población, al menos a esos niveles. O sea, si cuando convocan a un plantón no llegan más de 20, o sea, ya creer que pueden influir en el ánimo de los vendedores, creo que es darle un poder que no tienen. Eso en primer lugar. En segundo, bueno, la gente está saliendo porque la gente necesita vender, la gente tiene hambre. O sea, no es que hoy quiero salir y hoy me voy a pelear con los del CAN porque hoy tengo ganas de pelearme porque lo dijo un analista. No, la gente tiene hambre, tiene necesidad de vender. Y esa es una realidad. Ahora, por eso es que el tema, les decía yo, cuando estuvimos hablando con el tema de la contención de las maras o pandillas, sí que ese es un fenómeno que surge por condiciones de marginalidad, falta de oportunidades, que la salud no está bien, que la educación no está bien. Ya no van a haber maras, se va a llamar de otra cosa, porque esas zonas se vuelven caldo de cultivo para la delincuencia. La gente es muy agresiva, la baja formación académica les hace resolver todo a golpes y a insultos. A mí lo que me preocupa es que eso se vaya a salir de control, y yo sí quiero hacerle un llamado o reconocerle al alcalde Durán que al menos en ese dime que te diré se controló el CAM y no escaló el tema de Bessie, pero tú estás identificando dos aspectos. Hay necesidad, pero también de problemas no resueltos. Sí, pero hay leyes, hay reglamentos, y no estoy diciendo. Yo estoy poniendo en la mesa los dos. Acabamos de estar viendo la encuesta. ¿Cuál es el principal problema? El económico. Entonces la gente necesita salir a vender. Y ese es el problema. Pero ¿a dónde queda el reglamento? ¿A dónde queda? Y bueno, de hecho también, ¿dónde está el diálogo? Cuando la gente tiene hambre, disculpame, los reglamentos. Ese es el análisis. Yo no quiero de alguna manera darme que vamos a ver cómo entra el debate, entra usted con su análisis a este debate. No, claro, es que lo que plantea el profesor es congruente con el discurso oficial. Todo lo que estorba, todo lo que es contrario al discurso oficial es de la oposición o es de la izquierda.
y ahí nos los vamos quitando. Entonces, para cuando hay protestas, ahí sí dicen que la oposición no junta ni 3, pero cuando la gente es la que sale a querer vender, a querer trabajar y tiene este tipo de roce, ahora sí es la oposición la que lo lleva. Entonces, yo veo una contradicción ahí. ¿Será que la oposición mueve o no mueve gente? ¿Está o no, se está o no se está? Y esto es un indicador, Ernesto, de lo que justamente yo estoy manifestando, que no se puede tomar como indicadores el de la construcción, el del turismo, sin tomar en cuenta a la gente. A mí me gustó mucho una vez que tuve la oportunidad de platicar con la ministra de Turismo, que ella puntualmente me manifestó, ahí sí, están los hoteles y está la gente allá, en un espacio específico, donde el 60% ha crecido. Eso específicamente en Surf City. Y solamente voy a hablar por Surf City. Eso en el centro histórico no está sucediendo. Allá están apartando a la gente y no le están resolviendo. Que por ahí dicen, es que lo reubicamos y no se quieren ir. Sí, porque ¿dónde está llegando la gente? Al centro histórico, no allá donde los están reubicando. Entonces, como el problema no se está abordando con la seriedad debida, porque se le está dando énfasis a otro tipo de gente, a otro tipo de empresas, esta gente se está quedando en el olvido, tiene necesidad, como dice la encuesta, de pagar su casa, su comida, la luz, el agua. ¿Y de dónde va a sacar los ingresos? Ok, vamos a ver, quisiera encontrar un punto acá, mira, yo ahí para comprender mejor entre la necesidad y el cumplimiento de normativas. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con el discurso de la necesidad, ¿verdad? Porque si nos vamos solamente a que la necesidad, entonces cualquier persona se puede bajar de su vehículo y hacer sus necesidades fisiológicas a plena calle porque tiene necesidad. No es así la cuestión. La necesidad tiene que equilibrarse con reglamentaciones y normativas, ¿verdad? Y ahora, si ya existía esa normativa, o sea, hay que aguantar hambre por ley. No, pero es que también si nos vamos al discurso de aguantar hambre, yo creo que también muchas personas han utilizado ese discurso para justificar todo tipo de cosas. Yo lo que creo es que también hay una cosa que es cultural. En ese cierto es una cultural, de llegar, ¿verdad? El pobre es pobre porque quiere. No. ¿De dónde? Esa es una extrapolación. A mí me sorprende mucho oírlo hablar así como de derecha. Tiene que equilibrar la necesidad con las normas sociales, porque también uno puede decir, bueno, entonces como la gente tiene necesidad que entre, convertimos esto como se hizo en 1981 con el alcalde Morales Celis en un gigantesco mercado, y la necesidad de la gente de circular, de tener espacios ordenados, también es decir, hay necesidades que tienen que equilibrarse con la armonía social, porque no vivimos en una jungla ni en tribus prehispánicas, como dijo aquel, ¿verdad? Y que no, y como esto es cultural, la gente no quiere mercado, coincide que actualmente está desequilibrado, entonces. Entonces tiene que habla de equilibrio. Y ahí está la necesidad de cumplir ciertas normas. Ahora, claro, pero entonces está desequilibrado porque la gente no está vendiendo tampoco. Si bien usted tiene razón de que la necesidad no lo justifica, el equilibrio quiere decir que la gente pueda vender, satisfacer sus necesidades, porque pues obviamente no nos vamos a ir por el discurso de la necesidad, como usted bien lo plantea, pero en este momento tendría que coincidir conmigo que está desequilibrado, porque la gente no está vendiendo, la gente no va a estar peleando con el CAM solamente porque se levantó un día y le dieron ganas de ir a discutir con un agente. Eso es importante, la gente no se va a poner a pelear con el CAM, a menos que sean grupos de choque específicamente con ese objetivo, y ahí es donde voy yo con el otro aspecto. No, ahí la oposición no tiene... Bueno, la oposición tiene o no tiene capacidad. Sí puede tener capacidad de hacer un grupo. O sea, ¿cuánto necesitas? Necesitas 10 personas para armar un bochinche de esos. Y es decir, ahí siempre hay gente ahí que está se lo que está haciendo. Y hay discursos que han señalado que la vía electoral ya no es la que se debe ocupar, sino la lucha de calle. Esos discursos existen. Claro, pero lo que está haciendo, usted, los han dicho también. Lo que está haciendo usted es criminalizar a los pobres. Automáticamente, prácticamente les está diciendo. Claro, porque la gente que estaba ahí protestando son vendedores. Entonces, otra vez le sigue poniendo etiquetas a las cosas. Ahí está criminalizando a los vendedores del centro histórico. A los vendedores, y los que están diciendo, no, todo eso es buena gente, ellos son incapaces de... Es que lo que estoy diciendo es que necesitan comer. Es que necesitan comer. Y el discurso del hambre, cuidado, que el discurso del hambre puede llevar a otros. Lo cierto es que detrás de todo esto, y aquí va el llamado para evitar ese tipo de conflictos o enfrentamientos,
que reflejan sin duda alguna una fotografía lamentable, ¿no? Es el hecho de que surja una verdadera mesa de diálogo, ¿verdad? Que logre el consenso a partir de darle soluciones a ambos. Pues el ordenamiento es correcto, pero también ellos necesitan espacios para poder vender. El tema de la tercera vía como diálogo es importante, pero estamos en un país que la economía premia. Y Presidenta, nuevamente el llamado, que se quite el seguro médico privado hospitalario, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia. Estamos viendo las encuestas que la gente tiene necesidad, tiene hambre, y montón de gente, de magistrados que bien ganan, bien comen, tienen gasolina, tienen vehículos, pagándole el Estado, esos vendedores que están desalojando, pagan impuestos para pagarles ese seguro médico privado. El tiempo se nos fue, quiero agradecerles a los tres y que nos hayan permitido cumplir y llenar las expectativas que tenemos con relación a los temas que colocamos en la agenda para que nuestros televidentes puedan construir su propia lectura de los acontecimientos que marcan el pulso político, económico y social en nuestro país. Profesor, gracias, profesor Goches. Bueno, gracias por la invitación. También Bessie, como siempre, muy agradecido. Un placer por tu presencia. Y saludo, se me quedó uno. Saludo Kevin de Acacias. Muchísimas gracias también, licenciado Someta. Le agradezco mucho su presencia en el programa. Por mi parte, como siempre, en agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por la presencia y esa audiencia que nos dan. Luisa Mayoa está en una misión especial fuera. Aquí estamos, desde luego, deseándole también lo mejor para su regreso y su incorporación esta noche. Pulso a las 8 de la noche con Julio Valdivieso. No se lo pierda. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas.